Muchísimas gracias, el saludo por supuesto y un placer estar con ustedes en este espacio para seguir hablando de fútbol cubano, dedicándonos a la convocatoria de la selección nacional, un poco con la voz tomada, pero no importa, hablamos de esta convocatoria del equipo Cuba que va a estar con partidos ante Martinica y República Dominicana, al cual hemos analizado también y al detalle. Cuba que cuenta como primer aspecto importante el regreso de Luis Javier Paradela. Bueno, yo creo que como primero y como más importante. En cuanto a regresos, que nos siguen quedando a muchos las dudas de qué va a pasar con estos jugadores, Onel, William Pozo, Modesto Méndez, Cabafe, Raico, que para mí deberían seguir siendo interés, y yo creo que lo son, porque así lo ha hecho saber en un momento determinado el seleccionador nacional, Pedro Pablo Pereira, pero que a mí me gustaría ver a este cúmulo de figuras, algunos ya más experimentados, con toda esta masa joven que se une de los Mundial Sub-20, los Mundialistas Sub-20, con una base ya de jugadores que siguen siendo jóvenes, como Yasniel, como Deron Reyes, que está teniendo gran temporada en Guatemala, además de, por supuesto, Karel Espino, Junior Yuri Pérez, otros que ya tienen un amplio recorrido a nivel de serie de diferentes ligas y también de selección cubana, como José Piedra. Creo que en sentido general se conforma una selección que no puede aspirar a otra cosa que a seguir mostrando la cara que dio el pasado mes de noviembre, cuando en esa instancia vencieron a sus dos rivales. Sobre todo yo destaco precisamente a Martinica, que va a ser, no estaba previsto que fuese Martinica, pero repite en esta serie amistosa de CONCACAF. Y ese éxito de 2-0, además Cuba generando alto volumen ofensivo, con un gran destaque de Matos y de Deron Reyes. Quiero ver ahora cómo compaginan ese destaque con una figura clave como lo es Paradela. Incluso cómo va a combinar Pedro Pablo Pereira a estas tres figuras, Matos, Reyes y Paradela, si hará una línea de tres por detrás de Aguirre o Ravalo, quizás me decanto por este último, y tener, digamos, por detrás a esas tres medias puntas, como se puede decir, o adelantar un poco como segunda punta a Paradela junto a Ravalo y dejar más en banda un teórico 4-4-2 a Matos y Dairon Reyes. Dairon Reyes, que es un futbolista, además de tener gol, de ser un futbolista desequilibrante, es muy creativo. Yo creo que es quizás el futbolista llamado a hacer ese enganche entre el medio, es decir, la zona medular y la delantera cubana, de ser ese futbolista que pueda leer entre líneas, que tenga capacidad de asociarse con sus compañeros. Me parece que Dairon Reyes es una clave importante y que tenga minutos de relevancia en Guatemala, pues yo creo que le da, yo creo que potencia mucho a la selección. Ya en el doble pivote, en teoría, hay que ver cuál es la opción. Junior Yuri Pérez con Romario Torres, pudiera ser Romario Torres, que gusta a veces descolgarse mucho esa zona de medio centro, y creo que seguir viendo entonces esa zona defensiva donde hay variedad, donde hay un Karel Espino, que recuerden que pasa también a ser parte de esa zona, de esa saga central, pero Karel Espino que puede ejercer también de medio centro, un José Piedra que es multiuso, que puede ser lateral, que puede ser central, incluso que lo hemos visto jugar en el medio. Hablaba de Karel Pérez, por supuesto, también, que puede ser lateral, es central. Creo que tiene polivalencia en esa zona defensiva Pedro Pablo Pereira para trabajar. Se habló que hay futbolistas como Eloy Nebreda, este jugador de la Real Sociedad C, que no está ahora en esta convocatoria, estuvo en noviembre y debutó ya con la selección absoluta, esta joven figura de los juveniles de la Real Sociedad, pero que va a estar concentrada en el caso de esta pieza importante para Cuba, es decir, como proyecto de jugador, va a estar junto al seleccionado sub-20, del cual quizás podemos hablar en otro comentario. Va a estar concentrado para buscar la clasificación a los Juegos Centroamericanos. Yo lo entiendo como algo positivo, dividir un poco, entre comillas, las fuerzas, porque al final estamos hablando de un jugador, pero dividir y decir, bueno, ¿qué es más importante? Que Eloy Nebreda esté con la absoluta, donde quizás va a tener menos minutos, o que esté con una selección donde puede ser una pieza importante, un factor clave para poderle aportar diferencia, es decir, un factor diferencial a ese equipo sub-20. Recuerden que Cuba no juega a los centroamericanos del año 2014, cuando fueron terceros en aquellos históricos Juegos de Veracruz,
aquel partido muy recordado ante México, después ganarle el bronce a Honduras, y me parece que el intento de unir a futbolistas talentosos de otra generación sub-20, como este Eloy Nebreda, que yo entiendo como relevante. Ya para otra fecha FIFA puede estar perfectamente Nebreda con la absoluta, porque yo entiendo que también es un jugador que puede ser un revulsivo de ese tipo de futbolistas para media hora, para 15, 20 minutos, que te puede cambiar los partidos, que te puede dar energía, es decir, mantener la energía dependiendo de cómo y a qué quieres jugar. Y ahí voy para cerrar el comentario. República Dominicana va a presentar un conjunto, una selección repleta de jugadores que tienen minutos en Portugal, en Italia, en Países Bajos, en el fútbol base español. Creo que es un buen momento para medir este proyecto de Pedro Pablo Pereira, después de las buenas sensaciones de noviembre, ante una selección que no tiene nada que ver con la que jugó hace 7 años con Cuba, aquel partido de Pedro Marrero. Ya eso lo hemos comentado en otras ocasiones, y me parece que va a ser un medidor bien alto. En otras ocasiones diría que me dice ante República Dominicana, aunque fuera un rival de igual a igual, a lo mejor no te medía tanto. Yo creo que hoy sí te mide República Dominicana. Sí te mide mucho por dónde va tu proyecto, y también para los dominicanos medirse por dónde va el proyecto de ellos. Creo que ese choque va a darnos pistas de por dónde pueden ir los tiros con esta selección cubana. Paradela, que ha regresado a Saprissa jugando el torneo clausura, y que por supuesto yo creo que bienvenido sea al capitán del equipo y al futbolista, un futbolista que a lo largo de su carrera ha crecido tanto que se ha convertido en una pieza clave en siendo uno de los mejores extranjeros en Costa Rica, y que bueno, a nivel de selección nacional, pues si hay partidos en los que le hemos exigido más, entendemos que le exigimos por la calidad que sabemos que tiene. No solo a la hora de aportar en faceta creativa, sino ver una versión más cercana al gol de Luis Javier Paradela. Vamos a ver cómo puede potenciar todo eso Pedro Pablo Pereira, que, repito, va a tener en estos dos duelos, porque Martinica también es una selección que te va a exigir como en noviembre, va a tener, yo creo que un par de partidos importantes para un poco saber por dónde puede ir el camino de cara al objetivo fundamental, que es regresar a la división A, o a la primera categoría de la National League de CONCACAF. Recuerde que Cuba está en la división B. Por cierto, a la A accedió Dominicana. Vean un poco los contrastes. Entonces, por eso creo que es importantísima esta fecha FIFA. Con esto, por supuesto, me despido. Siempre un placer estar con ustedes hablando de fútbol cubano.